Aleluya, aleluya. Cantar de los cantares. Capítulo 2. Dios es bueno. Oh, sí. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso Dios. No hay nadie como tú. Lo tenemos todos. ¿Cuántos creemos que no hay nadie como Él? Él es lindo, Él es real. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Aleluya. Él es nuestro novio. Y es celoso. Aleluya. Un novio que escribe cartas. Nos ha dejado 66 libros para que los leamos y los escudriñemos. Porque el novio que está enamorado le deja carta a la novia para que la lea. Y cuando la novia lee las cartas se vuelve loca. Qué lindo lo que mi novio me ha escrito hoy. Aleluya. Y el novio que ama le dice la verdad a la novia. Y la novia que ama atiende al novio. Que venga bravo a veces. Aleluya. Una vez ese novio se metió en un templo con un lazo en la mano y sacó a patadas a un montón de pícaros que estaban ahí. Porque nuestro novio es celoso. Celoso es nuestro Dios. Cantar de los cantares. Aleluya. Y de ese amado vamos a hablar ahora. Capítulo 2, verso 10 en adelante. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 10 en adelante. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Aleluya. Hay poder en Jesús. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y decimos amén. ¿Quién habló? Mi amado. ¿Quién habló? Mi amado habló y me dijo, ¿cómo le dijo? Levántate. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Por segunda vez ya se ha llamado y le dice levántate y ven. Aleluya. El verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. A mí me gustaría que leamos este versículo todos juntos. El verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Padre de la gloria que estás en el cielo, en esta preciosa madrugada ya, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Dígale, Señor, que le hable. Si usted tiene necesidad de Dios, de esta palabra profética, porque la palabra profética más clara que tenemos, dijo el apóstol San Pedro, es la palabra del Señor que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Amado mío, dígale al Señor, háblame con esa palabra profética en esta noche. Exhórtame. Glorifícate, Señor, en esta noche. Que tu palabra pueda correr por todo este lugar y tu nombre sea glorificado a través del correr de tu palabra, Señor. Ahora estamos los demonios en el nombre de Jesús. Toda contrariedad a tu palabra, Dios mío, es ahora mismo atada en el nombre de Jesús. Toda fuerza de maldad que quiera ponerse, que quiera apañar tu palabra, ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra fluirá y correrá por todo este lugar y va a hallar cabida en los corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento sin dejar de alabar a Dios. El tema de esta noche es cazarnos las zorras pequeñas. Cazarnos las zorras pequeñas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que le tiene miedo a la palabra, ¿sabe? Hay gente que le tiene miedo a ciertos predicadores. Dice, ahí viene tal predicador.
fariseos decían, este no es como los otros. Aleluya. Muchos decían, la multitud decían, este habla diferente, porque este venía con la verdad. A Jesús le tenían miedo cuando hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta lo apedreaban porque la palabra del Señor como que estaba muy fuerte. Aleluya. Muchos dicen de que cuando uno predica fuerte, dice, ese predicador no tiene educación. Están maltratando a Jesús porque el mensaje de Jesús fue fuerte. El mensaje de Juan el Bautista fue fuerte. O sea, Jesús no tenía elocuencia entonces. Jesús entonces no tenía educación. Jesús habló más del infierno que del cielo. A Jesús le gustaba reprender a los que andaban torcidos, porque Jesús, amado mío, decía la verdad. El tema de esta noche es cazarnos las obras pequeñas. Las obras pequeñas que echan a perder nuestra viña, dijo Salomón. Bendito Dios. El libro de Cantar de los Cantares es una alegoría profética, o sea, una comparación profética en el amor de Jesús con la iglesia, entre el amor de Cristo con su iglesia. Si usted lee el libro de Cantar de los Cantares, se va a dar cuenta que es un libro apasionado, es un libro de amor. Bendito sea el nombre del Señor. El que anda la mente torcida va a empezar a pensar suciedades con su mente a leer este libro, pero sabe, el libro de Cantar de los Cantares es uno de los libros más lindos que puede existir en la Biblia. Es una alegoría profética entre Jesús y su iglesia. Bendito Dios. Este libro de Cantar de los Cantares es un libro de enamorados. Salomón se enamoró de una mujer conocida como la Sulamita. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el capítulo que leímos, Salomón le habla a la Sulamita. La Sulamita dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Bendito Dios. Vemos una invitación de parte del amado a levantarse. Bendito Dios. Una invitación a levantarse a la novia y le dice, levántate y ven. Se parece a la voz que le habló a Juan en el Apocalipsis, cuando aquella voz le dijo, ven, sube acá. Bendito Dios. Esa es la voz que la iglesia va a escuchar en el arrebatamiento. No es un cacho, no es una trompeta, bendito Dios, literal, la que vamos a ver que están tocando, sino que ese shofar se llama Jesús, esa trompeta se llama Jesús. Bendito Dios, que va a llamar a la iglesia y le va a decir, sube acá. Bendito sea el nombre del Señor. Desde los aires dice la Biblia que Jesús llamará a la iglesia. Bendito Dios. Y ahí nos vamos a reunir con el Señor. Pero sabe, los que andan chuecos no van a escuchar el sonido del shofar. Los que andan torcidos no van a escuchar el sonido de la trompeta, porque solamente los que tienen el oído refinado con la palabra van a poder escuchar el sonido de la trompeta. Aleluya. Porque la novia está atenta. La Sulamita dice que el amado le dijo, levántate, oh amiga mía, y ven. Aleluya. Bendito Dios. El llamado que le hace Salomón a la Sulamita es un llamado a bodas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 vemos los preparativos ya de la boda. Bendito Dios. Vemos entonces una secuencia. Bendito Dios, en este capítulo que estamos leyendo ahorita, que estamos estudiando y predicando. Bendito Dios. Salomón le dice, levántate y ven, porque se iban a casar. Este hombre estaba enamorado de esta mujer. Aleluya. Y Salomón empieza a comparar el amor de él con la Sulamita. Lo empieza a comparar con una viña. Salomón dice, levántate y ven, porque ya la vid está preparada. Ya está despidiendo olor. Hay que cosecharla. Hay que comernos el fruto. Salomón empieza a comparar el amor de él con la Sulamita, con esta viña que está a punto de ser cosechada. O sea, el matrimonio de Salomón con la Sulamita estaba a punto de efectuarse. Bendito Dios. Pero ¿sabe qué? Que la viña que Salomón estaba comparando con el amor que él sentía. Dice la Biblia que Salomón le dice a la Sulamita, ya ha pasado el temporal, el invierno se ha ido, la lluvia se ha ido, ¿sabe?
La lluvia se fue. ¿Sabe por qué Salomón le dice esto a la tsunamita? Porque la vid es un sembradillo o una fruta o un fruto que no soporta las tormentas. Estudiando las costumbres judías y viendo en estas costumbres cómo los judíos sembraban las viñas y el cuidado que le daban era un cuidado, yo digo, exagerado. Ellos se cuidaban en sembrar la viña, el terreno, se cuidaban de sembrarla en un tiempo donde no le cayera la tormenta fuerte. Bendito sea el nombre del Señor, porque si la viña pasaba una tormenta fuerte, la viña se echaba a perder completamente. Bendito Dios. Pero la viña que Salomón dice en este capítulo, Salomón dice que la tormenta ha pasado, la lluvia se fue, y dice Salomón, la viña todavía sigue de pie. Se fue la tormenta, pero la viña todavía sigue de pie y está a punto de ser cosechada. Está a punto de ser vendimiada. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón habla de esto. Aleluya. Y me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención esto, amado mío? Porque Salomón, después de que le dice a la tsunamita que David había pasado la prueba de la tormenta y de la lluvia, Salomón no se confía y le lanza una advertencia, no a la tsunamita, sino a los cuidadores de la viña. Porque además de la tormenta, cuando estaba a punto la viña de ser vendimiada, de ser cosechada, porque ya estaba madura, bendito Dios, Salomón ve un problema más. La viña había soportado la tormenta, había soportado la tempestad, la lluvia fuerte, pero Salomón ve otro problema más: las zorras pequeñas. Las zorras son símbolos de destrucción. Nehemías capítulo 4, verso 3. La Biblia habla que Nehemías estaba construyendo los muros de Jerusalén porque estaban caídos. Y dice que cuando Nehemías estaba levantando los muros, porque cuando tú estás levantando muros, el diablo siempre se levanta para que los muros no sean levantados. Y el diablo se levantó contra Nehemías y le dijo a través de un siervo, porque el diablo tiene siervos también, le dijo a Nehemías, ¿sabes que si una zorra se trepa en esos muros, van a dejar caer esos muros? O sea, las zorras son símbolos de destrucción. Salomón ve este problema. Las zorras pequeñas, y eran pequeñas, las zorras pequeñas. ¿Sabe lo que hacían las zorras pequeñas? Aleluya. En el libro de Isaías capítulo 5, la Biblia habla acerca de una viña, y ahí se habla acerca de la preparación de la viña. Dice ese libro de Isaías 5, dice que la viña se le hacía un cercado de piedra y en medio de ella se ponía una torre donde se trepaba un cuidador, un centinela, viendo, bendito sea el nombre del Señor, y cuidando la viña. O sea que la viña estaba cercada, pero ¿sabe qué? La zorra pequeña no respetaba el cerco que se levantaba para aquella viña. Salomón ve este problema. ¿Sabe lo que hacían las zorras pequeñas? Saltaban el muro o se metían por bajo de él. ¿Sabe lo que hacían las zorras pequeñas? No se comían las uvas, se comían la raíz del viñedo. Y cuando se comen la raíz del viñedo, toda la cosecha se echa a perder. Bendito sea el nombre del Señor, porque allí está el corazón de la viña, en la raíz. Si se come la raíz, se perdió todo, se seca todo. Las zorras pequeñas, eso era lo que hacían, se metían bajo la tierra y se empezaban a comer la raíz de la viña, y entonces la viña se echaba a perder por completo. Salomón le lanza una advertencia a los que cuidaban la viña y le dice: hey, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder nuestra viña. Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo que le di al principio, el libro es una alegoría profética entre el amor de Dios con su iglesia. Jesús habló de esa viña. Capítulo 21 de San Mateo, verso 33. La Biblia habla, Jesús hablando
sembrar, a plantar una viña en la tierra. Y dice que ese alguien que vino a sembrar y a plantar esa viña en la tierra dejó de encargado a unos labradores. Y el que plantó la viña, Jesús dijo que se fue lejos, porque un día iba a regresar a pedir cuenta por esa viña que él había plantado en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ese que plantó la viña se llama Jesús de Nazaret. La viña es la iglesia. Esa viña fue plantada, la semilla que fue sembrada se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. El grano cayó a tierra, el grano murió, pero se levantó con una viña terrible. Jesús se fue lejos, pero dejó de encargado a los labradores de la viña, dejó de encargado a los pastores en la tierra. A ellos los dejó encargados de la iglesia en la tierra. Por eso el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor no está dirigido directamente a la iglesia. Le dijo Jesús a Juan: escribe al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. ¿Por qué al ángel? Porque el ángel es la cabeza de la iglesia. Si el ángel se tuerce, toda la iglesia va a estar torcida. Si el ángel se enfría, toda la iglesia va a estar fría. La Biblia dice que el buen óleo desciende primero sobre la cabeza, después baja las barbas, después desciende a la vestidura. Primero es en la cabeza, de ahí a los que están más cerca de la cabeza, y de ahí los que están allá después, pero primero desciende sobre la cabeza. Por eso la cabeza le da cuenta a Dios por lo que Dios puso en él. Escribe al ángel de la iglesia, no a la iglesia, sino al ángel. Tiene un compromiso grande. El que sembró la viña se fue lejos y dice que un día va a regresar para levantar a la viña, pero le va a pedir cuenta a aquellos que dejó encargado en la tierra por esa viña. Bendito Dios. Y la historia se vuelve a repetir. Salomón dice que la viña de la cual Salomón hablaba, Salomón dice que había soportado la tormenta, había soportado la lluvia, había soportado la tempestad. Salomón dice: la vid todavía está de pie. Bendito Dios. Yo le digo siempre a la iglesia que la iglesia de Cristo o la viña del Señor no nació bajo una sombrilla en la playa. La iglesia de Cristo nació bajo una persecución en el tiempo primitivo. La iglesia de Cristo siempre ha estado sufriendo en la tierra, pero aunque suframos, nuestro sufrimiento en la tierra es pasajero. Aleluya. La viña fue plantada. Aleluya. Y desde que la viña se plantó, empezó la tormenta. La Biblia habla cómo persiguieron a Jesús. La Biblia habla cómo la tormenta se levantó contra Cristo. Bendito Dios, el que plantaba la viña. Bendito Dios, dice la Biblia que lo agarraron y lo crucificaron, lo colgaron en la cruz, lo enterraron, pero él resucitó y dejó a la iglesia en la tierra. Pero sabe que la tormenta se levantó contra la iglesia en la tierra. La iglesia primitiva es una de las temporadas de la iglesia en la tierra, de la cual, amado hermano, ha sufrido persecución cuando nunca antes, nunca hemos visto una persecución igual a la persecución primitiva. La tormenta se levantó contra la iglesia, contra la viña del Señor. La tormenta venía fuerte. La Biblia habla de un Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, como Esteban fue apedreado por su fe. La Biblia dice que lo acusaron falsamente, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo de Tarso. Y dice la palabra del Señor como Esteban fue apedreado. Y dice que las piedras estaban cayendo, pero la fe de Esteban permanecía viva. Esteban estaba muriendo en la carne, pero la fe de él permanecía viva. ¿Sabe lo que salió por la boca de Esteban? Señor, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Qué diferente era aquella iglesia a la iglesia de hoy. Hoy nos exhortan un poquito, salimos corriendo de la iglesia, salimos renegando de la iglesia. El pastor predica un mensaje fuerte, salimos corriendo de la iglesia. Oh, amado
definitiva y queremos que Dios nos llene. Porque vamos a llegar al momento bueno, porque parece ser que el lema de la vigilia es: quiero ver al Señor cara a cara, pero para eso hay requisitos. Lo quiero ver cara a cara, pero para eso hay requisitos. Es muy fácil decir, lo quiero ver cara a cara. Es muy fácil decirlo, sí, pero hoy Dios nos va a poner entre la espada y la pared con la palabra, a ver si lo vamos a ver, sí o no. Porque no es lo que yo diga, no es lo que el pastor diga, no es lo que la pastora diga, es lo que Dios dice en su palabra. A Dios no hay que servirle como yo pienso, como yo diga, sino como Él dice. Aquí las reglas no las pone el hombre, aquí las reglas no las pone el pastor, aquí las reglas vienen de arriba. Aleluya. Vienen de arriba. Esteban, la lluvia era fuerte, la tormenta era fuerte, pero ¿sabe? Dice la Biblia que en el capítulo 4 de los Hechos se levantó también la tormenta contra Juan y Pedro. Dice que los magistrados se levantaron contra ellos porque ellos estaban predicando acerca del nombre de Jesús. Los agarraron, los metieron a la cárcel y los volvieron a sacar. ¿Sabe qué le dijeron? Si vuelven a predicar en ese nombre, los vamos a meter preso nuevamente, ya no van a andar libres. ¿Sabe lo que dijo Juan con Pedro? Preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, la vida estaba soportando entonces la tormenta. La viña estaba soportando la tormenta, pero la tormenta no se quedó ahí. El diablo estaba enfurecido porque ya había matado a Esteban, pero la iglesia seguía caminando, la iglesia seguía predicando, la iglesia seguía alabando. Y dice la Biblia que el diablo se levanta contra Pedro y Jacobo. En el capítulo 12 de los Hechos dice que los agarra y mata a Jacobo en la cárcel. Lo matas, Herodes le corta la cabeza. Herodes estaba contento. Aquí se terminó esto, dijo Herodes, porque lo estaba haciendo para sembrar temor al resto de la iglesia. Ahora viene Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel también. Ahora le vamos a cortar la cabeza a Pedro para que esta gente agarre temor y no siga predicando en ese nombre. Pero la iglesia de Cristo era una iglesia que tenía fundamento en el principio. Era una iglesia con fundamento. Pedro estaba ahí y no tenía miedo. Mientras Pedro estaba en el bote, sabe que la iglesia hacía oraciones por él. En una casa estaba la iglesia levantando clamor por Pedro. Señor, libra a Pedro. Señor, guárdalo, protégelo. Y sabe que Pedro recibió una visita en la cárcel. Un ángel lo saca. Cuando Pedro sale, llega a aquella casa donde estaba la iglesia orando. Bendito Dios, aquella gente estaba asustada por lo que Dios había hecho. La iglesia seguía caminando, Pedro seguía predicando. Entonces la Biblia habla que Pablo y Silas estaban predicando en Macedonia. Capítulo 16 de los Hechos. Pablo y Silas predicaban, aleluya, anunciaban el evangelio, estaban liberando a los endemoniados. La Biblia dice como Pablo a través del Espíritu le sacó un demonio a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y parece ser que los amos de esta muchacha se pusieron bravos. El diablo era, y se levantaron contra Pablo y lo metieron a la cárcel de más adentro. Pero antes de meterlo ahí, le amparon una paliza que le dejaron, me imagino, el lomo pelado, porque la paliza de los romanos era 39 latigazos. Bendito Dios, la Biblia habla cómo le pegaron esta golpiza tremenda a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel de más adentro. Me imagino el diablo contento diciendo: ya los callamos, aquí se quedó esto. Pero Pablo con Silas en la cárcel de más adentro, en la madrugada, dice que ellos empezaron a alabar a Dios con las espaldas golpeadas, pero ellos empezaron a alabar el nombre del Señor. Y qué difícil es alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Qué lindo es decir: me voy con Él, me voy con Él, cuando ando la bolsa llena de billetes. Yo conozco gente que empiezan a danzar de aquí para allá cuando andan en plata, pero cuando llega el lunes, cuando han gastado todo, vienen todos empurrados a la iglesia, porque lo que los hace venir no es el espíritu, como dijo Pablo: el gozo del Señor es mi fuerza. El espíritu le daba gozo a Pablo, pero a muchos cristianos de hoy lo que les da gozo es el billete. Se gozan cuando andan la bolsa llena, cantan, alaban, hasta en lengua hablan. Pero cuando viene el viejo de la renta, ahí
Ahí se va la alabanza. Ahí se va la oración. Se nos va la fe. Aleluya. El diablo se estaba levantando con todo contra la iglesia primitiva. Aleluya. El diablo no paró ahí. Él miraba cómo la tormenta que él había levantado se arreciaba contra la iglesia, y la iglesia no paraba. Bendito Dios, la iglesia seguía predicando, la iglesia seguía anunciando, y la historia nos narra acerca de los apóstoles del Señor, como Pedro murió en Roma con la cabeza para abajo. Bendito sea el nombre del Señor. La historia nos narra como el apóstol San Pablo murió también en Roma. No lo crucificaron porque Pablo tenía ciudadanía romana, o sea, no podían crucificar a un romano, solamente a un extranjero. Bendito Dios. Y como Pablo tenía ciudadanía romana, no lo podían crucificar. Entonces lo que hicieron fue sacarle de Roma a una colina muy alta, y allá le cortaron la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza, la tiraron por un despeñadero, y la cabeza de Saulo, cuenta la historia, que fue rodando por toda aquella colina. Bendito Dios, cómo sufrió la iglesia primitiva la tormenta de la persecución. Nos narra la historia cómo un Santiago fue lanzado de un pináculo, y cuando fue lanzado de ese pináculo, narra la historia que cuando cayó todavía cayó vivo, y allá lo terminaron de matar con unos garrotes. Pero la iglesia, dice la historia, que seguía predicando, porque también está la historia narrada. La iglesia seguía anunciando, y no bastaría la noche entera para hablar acerca de estos hombres que murieron por causa del evangelio, la tormenta de la persecución, y no hablar del apóstol, el anciano del amor, Juan. Bendito Dios, el teólogo, cómo este hombre sufrió la tormenta, cómo este hombre sufrió la persecución en el tiempo de Juan, aproximadamente como los años 80 después de Cristo. Un emperador llamado Domiciano se levantó contra Juan el apóstol, el último apóstol. Dice que lo agarró porque él seguía hablando del amor, lo agarró a Juan el apóstol, y dice que lo llevaron hacia unos magistrados y lo acusaron falsamente. Cuando lo acusaron falsamente, lo metieron en una tina de aceite hirviendo. Cuando lo meten en una tina de aceite hirviendo, dice la historia que Juan no le pasó nada. Dios lo guardó. El aceite hirviendo no le pudo hacer daño, porque la Biblia dice: cuando pases por el fuego no te quemará, ni las llamas verán en ti. Muy caliente estaba el aceite, pero Juan, Dios lo guardó, porque Jesús había dicho: si yo quiero que él quede. No sabemos cómo murió Juan, no sabemos cómo murió, ni la historia, nada, no sabemos, porque había una profecía acerca de él. Aleluya. Pero no se quedó la historia de Juan ahí, sino que Domiciano, al ver que no le hacía nada el aceite hirviendo, entonces lo agarró y lo mandó a la isla llamada la isla de Patmos. Y estando Juan en esa isla, me imagino al diablo contento, gozoso, diciendo: aquí se acabó esta iglesia, ya destruí al último los apóstoles, ¿quién va a predicar ahora? Desde ahí, ¿qué va a hacer Juan? Pero Dios tenía un plan. Los tiros del diablo le salen siempre por la culata. Al diablo siempre le salen los tiros por la culata, ¿sabes? Aleluya. Y el diablo lo voy a enviar a Patmos, lo voy a enviar a Patmos para destruirlo. Pero el diablo no sabía que ese era el plan de Dios. Que el diablo no sabe nada, todo lo sabe Dios. Todo lo que nos pasa a nosotros obra para bien, obra para bien, todo obra para bien. Juan fue enviado a Patmos, pero ahí lo estaba esperando una revelación. Ahí iba a ver nuevamente al maestro, al cordero que fue inmolado. Dice Juan que cuando él estaba, una cosa, para que Dios te revele, oíste, hermano, para que Dios te revele tienes que andar en el espíritu. Juan dice: estaba yo en el espíritu en el día del Señor. No dice Juan estaba en la carne, estaba yo en el espíritu en el día del Señor, cuando escuché una voz como de trompeta que hablaba conmigo, y esa voz era muy fuerte como el sonido de muchas aguas. Dice el apóstol Juan: y había uno caminando en medio de unos candeleros. Cuando el diablo pensaba que iba a callar la boca de Juan, ahí lo estaba esperando Jesús en Patmos para revelarle la última revelación de la palabra.
había alguien caminando ahí. Juan no lo había visto. Juan estaba de espaldas y cuando lo vio no pudo soportar su santidad, porque él es santo. Dice que vio su cabello blanco. Él no se pintaba el pelo como las hermanas de hoy. Su pelo era blanco. El pelo del padre también. El anciano de día, Daniel 7. Blanco. Porque dice ahí que nosotros no tenemos el poder de hacer un pelo de nuestra cabeza, ni blanco ni negro. Pero hay gente que tiene el poder para hacerlo. Los químicos. Todo esto, la iglesia de venía usan manto. Yo les predicaba y les decía: si debajo de ese manto hay pintura, ese manto es el manto de la hipocresía. Y no se lo voy a quitar y se lo restriego en la cara, porque Dios no me lo ha dicho. Pero si Dios me dice, se los quito y con él mismo la golpeo. Pero Dios no me dice, yo no puedo avergonzar a nadie. El pelo del maestro era blanco, como blanca lana. Juan quedó estupefacto al ver la santidad que había en él. Cuando vio los ojos, dice que brillaban. Eran 2 llamas de fuego. Cuando vio su rostro, el rostro del maestro, dice Juan que resplandecía más que el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, una cosa, si usted está aquí y se pinta el cabello, no se preocupe, Dios le habló hoy, de hoy en adelante no lo pinte. Usted quería que yo viniera, entonces le está hablando. Aleluya. No se preocupe, de hoy en adelante no se lo pinte, porque tú me hiciste bello, Dios. Tú me hiciste hermosa, diga el Señor que la mira en el espejo. Hasta una corona le ha puesto Dios. Dice que es el que te corona. O sea, hasta una corona le ha puesto Dios. O sea que es hermoso, hermosa. O sea, si yo toco tu creación, la voy a adulterar. Yo no puedo adulterar la creación de Dios, porque lo que Dios hace es perfecto. Cuando yo me pinto, me corto la ceja, le estoy diciendo: Dios, tú me hiciste imperfecto. Tú me hiciste imperfecto. No estoy contento como tú me hiciste. Te voy a ayudar un poco. Voy a agarrar las pinzas, voy a cortar la ceja. Y ahora tenemos maricones en la iglesia, hombres que se cortan las cejas también. Eso es lo último que lo acabo de saber. Sí, hace poco me di cuenta en la iglesia. El que tocaba la batería con las cejas quitadas. Imagínese usted qué iglesia tenemos hoy. Pero Juan vio a alguien santo en la isla de Patmos. Juan vio a alguien supremamente santo. Era tan grande y fuerte la santidad que había en él que cayó como muerto en el suelo. Entonces el maestro tuvo que venir y tocar a Juan y decirle: levántate, Juan, porque él es el que nos sostiene. Toca a Juan y dice: levántate. Qué lindo, qué bello. Juan estaba recibiendo una de las revelaciones más grandes que hoy tenemos en la historia. El libro de Apocalipsis. Juan vio la santidad de Jesús en el capítulo 1, la santidad completa de Dios. Dice que su vestidura llegaba hasta acá, hasta abajo. Él no mostraba su cuerpo. Una santidad extrema, pura. Y esa es la santidad que se exige para ir al cielo. ¿No cree que es muy fácil ver cara a cara al maestro? Y hoy nuestras iglesias están llenas de paganismo, porque los primeros que empezamos con esta basura somos los líderes. Entonces el resto de la iglesia dice: si la diaconisa se corta la ceja, yo por qué no lo voy a hacer. Yo escuché a una que dijo: si la esposa del pastor se quita la ceja, yo por qué no la voy a hacer. ¡Aleluya! Si nosotros le damos el ejemplo
entonces el resto de la congregación lo hace. Y ahí es donde viene el castigo de Dios. Estas personas que dan el mal ejemplo son los que van a tener el castigo más grande de parte de Dios. Le digo, el título que yo tengo no me va a salvar, ni el título de diácono, ni de diaconisa, ni de evangelista, ni de pastor, ni de pastora, nada, solamente la santidad. Si usted se guarda para Dios, va a poder ver a Dios y lo va a poder ver. No crea que yo le he visto su cara, ni su pelo, ni nada. Yo no vengo a ver nada. Yo solamente vengo a predicar la palabra. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi boca. Y a donde quiera que yo voy, predico este mensaje. Aunque la iglesia sea pagana, no me importa que me saquen a patada, yo predico este mensaje. Yo tengo que dar el mensaje ante mi apedreo. Aunque me pongan una pistola en la cabeza, tengo que dar el mensaje. Aleluya. La persecución estaba fuerte. El diablo pensó que había callado la iglesia. Juan el apóstol terminó entonces la revelación de Apocalipsis, y la historia nos empieza a narrar cómo los hombres de Dios todavía en los años 50 la iglesia sufría persecución en este país. En Europa la iglesia sufría persecución, ¿sabes? Los quemaban en las plazas, los quemaban, ¿sabes? Ahí en lo público morían los siervos de Dios por predicar la palabra, pero la iglesia seguía caminando. La tormenta estaba fuerte, pero la iglesia seguía caminando. Entonces el diablo tuvo que hacer que el diablo es diablo porque es viejo, y si está viejo sabe un montón de mañas. El diablo es astuto, es el padre de toda mentira. Entonces Salomón vio que la tormenta no le había hecho daño a la viña. Salomón dijo: ya se va a cosechar todo, ya vamos a vendimiar la viña, pero hay un problema en las zorras pequeñas. El diablo ha dicho: levanté la persecución contra la viña del Señor. La tormenta de la persecución vino, pero no le ha podido hacer nada a la iglesia. Entonces le voy a meter la zorra pequeña. ¿De dónde viene entonces? Sí, son pequeñas, casi no se ven. La persecución, la tormenta no le pudo hacer nada a la iglesia de Cristo. Entonces el diablo con sus artimañas ha dicho: entonces voy a meter las zorras pequeñas para que le hagan daño a la iglesia del Señor en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas? Salomón le envía y le lanza una advertencia a los que cuidaban la viña. Jesús le escribe a las iglesias del Asia Menor, pero específicamente al pastor de la iglesia, al pastor de cada iglesia, porque si el pastor le cierra las puertas al paganismo, la iglesia se va a mantener en santidad. Si el pastor, me asustó esto, si el pastor afloja las cuerdas, entonces la iglesia poco a poco se va a empezar a llenar de paganismo. Vamos a ver entonces poco a poco cómo en la iglesia está empezando a entrar la zorra pequeña. De la manera que menos pensamos, empieza a entrar la zorra pequeña. Oh, ¿sabe por qué el diablo empieza por lo pequeño? Porque lo grande es muy fácil de ver. Lo grande se ve de lejos, pero lo pequeño es difícil de poderlo, amado hermano, visualizar. El diablo es astuto y es el padre de toda mentira. El diablo dice: entonces voy a empezar por lo pequeño, con algo pequeño. Y lo primero que mete el diablo es la zorra del paganismo, la zorra del libertinaje dentro de la iglesia. Es uno de los métodos que el diablo ha estado utilizando mayormente en estos últimos tiempos de apostasía. ¿Por qué apostasía? Porque la iglesia de hoy, los que se guardaban en completa santidad en el tiempo antiguo, 20 años atrás, son los que han aflojado la cuerda. 20 años atrás era muy difícil que un pastor dejara pasar una basura dentro de la iglesia. Ahora tenemos la basura no solo en la iglesia, sino que también encima del altar de Dios.
No nos importa cómo se trata la gente en el altar. Los dejamos que se traten como vengan, como lleguen. Y por eso ya no hay revelación en la iglesia. Por eso ya no hay visión en la iglesia. Por eso ya no hay profecía genuina en la iglesia. Porque hay basura dentro de la iglesia. Anda la mansiquito rosa. Cuando está la basura, entonces el espíritu no puede operar. Porque el espíritu mora en la limpieza, en la pureza. Ahí mora el espíritu de Dios, en los pasos puros, en los pasos santos. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio, entró al templo y lo limpió. Y volvió a entrar al templo cuando terminó su ministerio y lo volvió a limpiar. No es la misma ocasión, son dos ocasiones diferentes. Cuando Jesús empieza su ministerio, entró al templo y lo halló lleno de basura. Jesús les dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración y luz a las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, en una guarida de demonios. Ahora lo que tenemos en las iglesias es un chorro de maricones cantando y tocando encima de nuestras tarimas. Por eso la gloria ya no baja, porque ¿sabe qué, amado hermano? Metemos a la iglesia a tocar, a cantar como estén ellos, no importa cómo vengan. Ya no somos celosos, el celo se fue. Entonces el diablo viene con la zorra pequeña de libertinaje. Entonces la iglesia empieza a convertirse en una iglesia libertina. Eso no es nada, dicen los pastores. ¿Quién dice que por una ceja rapada Dios va a decir algo? ¿Quién dice que por un pelo pintado Dios va a decir algo? ¿Quién dice que por una falda corta y pegada? Porque hoy las faldas se ponen tan pegadas que necesitan aceite 3 en 1 para poderse las trepar. Si le meten una aguja en la pompi, ay, olvídense, va a pasar como que le mete una aguja en el globo, ¡pah!, se va a reventar. Los pastores dicen: Dios no se fija en eso. Dios le va a cambiar. Pero ¿qué dijo Pablo? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa, amado hermano. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por una ceja rapada te puedes quedar. ¿Quieres ver a Dios cara a cara? Deja de raparte las cejas entonces. Deja de pintarte el pelo entonces. Deja entonces de hacer travesuras con tu cuerpo. La zorra de libertinaje. El otro día fue a la iglesia. El baterista se bajó y me dijo: que Dios le bendiga. Se le miraba el espíritu de gallina todavía. ¿Y sabe por qué lo tenían arriba? Porque la gallina esa seguramente que diezmaba. Y ese es el problema de los pastores de hoy. Si estás diezmando tienes privilegio. Qué diferente la iglesia de hoy con la iglesia de ayer. Como que le ha funcionado el diablo entonces. Ya ves, no le voy a levantar persecución. Le voy a meter la zorra pequeña. Porque con la persecución no he podido. Con Pablo no funcionó. El libertinaje. Pablo sacaba patadas del templo. Hoy nos enojamos cuando ponen disciplina. En cierta ocasión Pablo escribe, primera carta a los Corintios, capítulo 4, si no me equivoco. Pablo vio un bandido ahí que estaba en pecado. Pablo le dice a la iglesia: sáquenlo patadas, entréguenselo a ese tipo a Satanás. Entréguenselo a Satanás. No tenemos miedo de poner disciplina. Aleluya. Si me ponen la disciplina lo demando.
la Odisea. Las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia en la tierra. Las 7 iglesias de Asia Menor son 7 periodos proféticos de la iglesia en la tierra. Nosotros somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Representamos nosotros a la iglesia de la Odisea, una iglesia desnuda, una iglesia ciega y pobre, una iglesia que se jacta de decir: estoy vestida, soy rica, lo tengo todo. Pero Jesús le dice: tú estás desnuda, eres ciega, eres pobre, y te aconsejo que de mí compre oro refinado. La iglesia de la Odisea era una iglesia que había sacado a Jesús del templo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia en la iglesia de la Odisea que Jesús estaba tocando la puerta de la iglesia en la Odisea? Porque lo habían sacado. Jesús decía: